El tema de la lección es: Cristo Jesús no se despojó de ser Dios. Ese es el tema de la lección. Cristo Jesús no se despojó de ser Dios. Y van a ser 2 lecciones. Obviamente hoy es la primera. Fíjense, como introducción, he visto a predicadores en las redes sociales que citan la frase de Pablo de Filipenses capítulo 2, verso 6, y que, hablando Pablo allí de Cristo, el apóstol dice lo siguiente: sino que se despojó a sí mismo. Bueno, esta frase aparece allí en Filipenses capítulo 2, verso 6. Sino que se despojó a sí mismo. Y él allí está hablando de Jesucristo. Él está hablando allí del Hijo de Dios. Sin embargo, tales hermanos tropiezan porque afirman que cuando Pablo dijo tal cosa en su carta a los filipenses, el apóstol quiso comunicar ¿qué cosa? Es lo que afirman algunos hermanos. Quiso comunicar que Cristo se despojó de ser Dios en su encarnación. Fíjate, hija, fíjate cómo está la cosa aquí. Fíjense, hermanos. Algunos hermanos, algunos predicadores están hablando de la carta a los filipenses, capítulo 2, verso 6, y citan la frase que les mencioné, y ellos afirman, aseguran, interpretan que el apóstol Pablo quiso decir: Cristo Jesús. Con esta frase, lo que Pablo quiere comunicar es que él se despojó de ser Dios en su encarnación, cuando se hizo hombre. O se vació, ¿no? Se vació de su divinidad. O se redujo a nada, porque es el significado de la palabra griega que está allí. Kenos es la palabra griega. Él se vació, se redujo a nada en cuanto a su deidad en el momento que se hizo carne, en el momento que se hizo un ser humano. Eso es lo que afirman algunos. Pero una cosa es, esto es importante decirlo, una cosa es el significado semántico de una palabra, lo que significa pues esa palabra como tal, y otra es el significado bíblico, doctrinal, o como algunos le llaman, el significado teológico. Y para llegar a ese significado, al uso, en este caso de esta palabra, traducida al castellano en la Reina Valera 60 como se despojó, hay que considerar el contexto. Hay que considerar el contexto donde aparece dicha palabra para entender lo que real y verdaderamente el apóstol quiso decir. No se puede divorciar, no debemos divorciar en este caso
En este caso, la palabra despojó, no debemos divorciarla del contexto, porque el contexto nos va a indicar en qué forma, en qué sentido el apóstol usó esta palabra allí. Y también hay que considerar el contexto de todo el Nuevo Testamento. ¿Ok? Así que esta interpretación, podemos decir, la que le dan estos hermanos a la frase en relación con Cristo, es una interpretación errada a la luz, bajo el escrutinio del contexto del capítulo, allí en la carta a los Filipenses, y el contexto de todo el Nuevo Testamento. ¿Ok? Cuando hacen esto, de atribuirle al texto y decir que el pasaje está enseñando que Cristo se despojó o se vació o se anonadó de ser Dios en su encarnación, quienes hacen esto porque no han tenido cuidado de lo que enseña el pasaje, no le han metido la lupa, como dicen en mi país, cometen pecados de blasfemia y herejía porque atentan contra la persona y naturaleza del Hijo de Dios. Atentan con lo que Él es, con su persona y con su naturaleza, diciendo algo que Él no es. O para ser más específico, diciendo algo que en realidad Él no vino a ser. No vino a ser. En este caso, que cuando se encarnó, Él se despojó de su deidad o divinidad. Es blasfemia y herejía tal atribución, tal interpretación y atribuirle esto a Cristo, producto de una mala interpretación del texto. Ahora fíjense, por otro lado, ¿qué implica que afirmen que Jesucristo se despojó de ser Dios en su encarnación? Este punto es, esto que estoy diciendo aquí, ya lo he dicho, ténganlo en mente, estamos hablando en el contexto y en el momento de su encarnación, cuando Él se hizo hombre. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica interpretar y afirmar el pasaje y la frase indicando que Él se despojó de ser Dios cuando se hizo carne? Implica que están presentando a un Cristo de una sola naturaleza, es decir, únicamente humano, sin deidad, despojando de su naturaleza, despojándolo a Cristo de su naturaleza divina. Cuando el Nuevo Testamento enseña enfática y claramente que la persona de Cristo poseía dos, fíjate bien, Juan y Pati, el Nuevo Testamento enseña enfática y claramente que la persona de Cristo poseía
dos naturalezas en su encarnación. La divina, apunta ahí Cecilia, la divina y humana, escuchen lo siguiente, a la vez, a la vez. En la persona de Cristo, en Él, cuando se encarna, hubo estas dos naturalezas, la divina y la humana, y acota esto, Cecilia, a la vez, a la vez. Él era 100% Dios y 100% hombre. Luego, verdadero Dios y verdadero hombre. Ni más ni menos. Él era eso. Cuando el verbo, como leímos en Juan 1:1, el verbo divino se hizo carne, se hizo carne. Él era verdadero Dios y verdadero hombre. 100% Dios, 100% hombre. Por tanto, y lo que resulta de dicha errada interpretación, es un mero y simple hombre que muere en la cruz, y no el Dios hecho hombre impecable que hace posible la eficaz y perfecta expiación de nuestros pecados. Claro, si es cierto, si es verdad que Pablo está diciendo que Cristo se despojó de su divinidad, se despojó de ser Dios, ellos no niegan que lo era en la eternidad pasada, que Él siempre ha sido en la eternidad pasada Dios. Pero si se interpreta Filipenses 2:6 de esa manera, entonces el que anduvo en la tierra era un simple mero hombre, no era Dios encarnado, y el que muere en la cruz era un simple y mero hombre y no Dios, el Dios impecable, perfecto. Lo que implica eso. Pero para hacer posible la redención de manera eficaz, completa, verdadera, real y perfecta, el Nuevo Testamento enseña que debía morir uno de cualidades extraordinarias como Dios en este caso, impecable, sin pecado, para hacer posible la expiación perfecta. Y solo aquel que es de naturaleza divina y de estas cualidades, en este caso impecable, sin pecado, hace posible esto por la calidad de su ser, por las cualidades de su persona. Se requería un sacrificio perfecto para lograr la expiación perfecta, producto de una ofrenda, el Cordero de Dios, perfecto. ¿Ok? Y solo Dios es perfecto, impecable. Ahora fíjense. En realidad dice Pablo en Filipenses que Cristo Jesús se despojó de ser Dios. Sí, hay que hacernos esta razonable, válida y lógica pregunta. Dice Pablo en Filipenses, enseña él que Cristo se despojó, se despojó de ser Dios. Bueno, en esta lección presentaré lo que, a la luz de un análisis del texto de la Reina Valera 60 y otras versiones, Pablo el apóstol, a diferencia de lo que afirman algunos hermanos, él dice todo lo contrario. El apóstol enseña que Cristo Jesús no, hijo. Fíjate, el apóstol en realidad lo que él enseña
es que Cristo Jesús no se despojó de ser Dios en su encarnación. Eso no sucedió. De hecho, lo que hace Pablo es afirmar la verdad de que el encarnado era divino. O sea, hace todo lo contrario a lo que dicen, afirman algunos al leer el texto con estos lentes de presuponiendo e interpretando que el que se encarnó se despojó de su divinidad. ¿Ok? Vamos a Filipenses capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2. Versículos del 1 al 5. Vamos a leer esos 5 versículos donde vamos a hacer las reflexiones acerca de esta cuestión basada en 2 puntos principales. 2 puntos principales de estos versículos en esta primera lección, este primer estudio. ¿Ok? Voy a leer primero la Reina Valera 60 y después la Biblia de las Américas. Dice la versión Reina Valera 60 de Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, vamos a agregar el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora fíjense cómo la Biblia de las Américas vierte estos 6 versículos. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues, verso 5, haya pues en vosotros esta actitud, fíjense, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse.
En primer lugar, o el primer punto, Pati, ahí apunta. Número 1. Cristo Jesús, Hijo, y su carácter. Ahí está. Cristo Jesús y su carácter. Dice el versículo 5. En la Reina Valera 60, dice el verso 5 del capítulo 2 de Filipenses, dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense. En este versículo, Pablo identifica a la persona de quien se hablará en este contexto. Vamos a ver quién es esa persona. Bueno, noten allí el verso 5. Él está hablando de Cristo Jesús. Cristo Jesús, quien es la segunda persona de la Trinidad. El Padre, el Hijo Cristo y el Espíritu Santo. Así que Pablo aquí identifica a la persona, será la persona principal, el personaje sobresaliente en este contexto, en esta narrativa del apóstol. Cuando Pablo indica aquí que se refiere a Jesús, ¿verdad? Dice el texto, Cristo Jesús, ¿cierto? Cristo Jesús. El apóstol revela que está hablando de la humanidad de Cristo porque Jesús era hombre. En una ocasión, le dijeron los judíos a Jesús: tú siendo hombre. Juan capítulo 10, verso 33. Tú siendo hombre. Claro, estos judíos estaban ahí ante la presencia del Señor Jesús y lo que ellos veían era a un hombre. De eso no había duda. Así que cuando Pablo dice aquí Cristo Jesús para identificar acerca de quién él va a hablar, y dice Jesús, está señalando la humanidad de Cristo. Está hablando de aquel hombre llamado Jesús. Por otro lado, Pablo, en este versículo, estamos en Filipenses capítulo 2, verso 5, el apóstol enfatiza el carácter de Cristo. Y ustedes recordarán que ese es el enunciado de este primer punto. Cristo Jesús y su carácter. Bueno, aquí Pablo está enfatizando el carácter de Cristo. Es decir, el sentir o la actitud mental del Señor, del Señor Jesús, de Cristo. Recuerden que la Biblia de las Américas dice, vierte el pasaje así: haya pues en ustedes los cristianos esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Así que Pablo ahí está indicando, está señalando, apunta hacia el carácter del Señor, de aquel de quien él hablará en este contexto. La Reina Valera 60 traduce el pasaje, o esa parte, esa frase, esa palabra, mejor dicho, la traduce como sentir, pero la Biblia de las Américas habla de la actitud, es decir, la actitud mental de su carácter. ¿De cuál sentir o actitud Pablo indica hubo en Cristo Jesús?
Porque así dice el texto, ¿verdad? Hay en ustedes este sentir, esta actitud que hubo en el Señor. Bueno, ¿a qué se refiere? El apóstol explica esto en los siguientes versículos, particularmente en el 6 y en el 7. En el 6 y en el 7 él explica de qué, cuál era ese sentir, esa actitud acerca de su carácter. Y allí muestra la actitud que tuvo Cristo consigo mismo. Y la razón de Pablo para hacer esto es con el propósito de enseñarnos, escuchen, oído el tambor, la clase o el tipo de conducta que debemos tener. Él apela al carácter de Cristo para que nosotros lo tengamos como modelo de comportamiento, de conducta, de carácter entre nosotros. Él apela al carácter de Cristo. Miren, en la Biblia de las Américas, en el versículo 3 y 4, fíjense, miren cómo el apóstol se dirige precisamente al comportamiento de los hermanos. Y luego apela a Cristo, de que Cristo tuvo este carácter y por ende esta actitud y por ende este comportamiento. Dice Pablo, actitud humilde, habla él en el verso 3. La actitud de considerar al otro como más importante que a sí mismo. En el versículo 4, la actitud de uno no buscar o hacer las cosas motivado por sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Fíjense, noten allí. Adelante. Entonces fíjense cómo Pablo, estamos en Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, cómo Pablo, él se dirige a la conducta, a la que deberíamos tener unos y otros, apelando al carácter de Cristo. Y luego en el 5 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo en el Señor. Por eso el primer punto aquí es, el primer postulado de este bosquejo es Cristo Jesús y su carácter, porque hubo una actitud en él particular. Y Pablo lo pone a él como modelo para darle fuerza. Es el argumento de Pablo. En otras palabras, él está diciendo, pues miren el comportamiento del Señor con respecto a sí mismo, aunque era Dios. Bueno, si él hizo esto, si Cristo hizo esto, ¿cuánto más ustedes entonces? Si él hizo esto por nosotros, si él tuvo esta actitud, aun cuando era Dios, tuvo esta actitud, ¿cuánto más ustedes? O entre ustedes también. Ustedes entre ustedes. De los unos con los otros. ¿Ok? Entonces no podemos divorciar, no podemos dejar esta cuestión del carácter de Cristo para entender lo demás que dice Pablo, y en particular cuando lleguemos al momento cuando él dice que Cristo se despojó a sí mismo.
Por tanto, fíjense, por tanto, tengamos presente esta cuestión del carácter de Cristo, Juani, para entender, escuchen, que Pablo no está hablando de que Jesús o Cristo Jesús, como Pablo menciona, así lo llama a la segunda persona de la Trinidad, que Cristo Jesús, Él no se despojó de ser Dios. No, Pablo no está hablando de que Cristo Jesús se despojó o se vació o se redujo a nada, se anonadó de ser Dios, sino que Cristo tuvo la actitud de despojarse de los privilegios de ser Dios. Él se despojó de las prerrogativas divinas y asumir como hombre cierto estatus por causa de la elección voluntaria que él tomó. Fíjense. Entonces, en este primer punto, Pablo lo que está indicando es la actitud que tuvo Cristo, no para dejar de ser Dios, no porque se despojó. Él no tuvo la actitud para despojarse de su naturaleza divina, sino de aquellos privilegios que él tenía por ser Dios. Aquellos derechos, prerrogativas. Y cuando se hizo hombre, entonces él tomó cierto estatus, cierta condición, cierto rango. Y eso fue producto de su actitud, que él voluntariamente quiso hacer eso. Renunciar a sus privilegios divinos. El punto de Pablo aquí no tiene que ver con despojarse Cristo de su naturaleza divina, sino de lo que le concede u otorga dicha naturaleza. Una cosa es su naturaleza divina y otra las dignidades que por derecho tiene por ser Dios. Cristo tuvo cierto sentir o actitud hacia tales privilegios, y es la enseñanza de Pablo en este contexto. Miren, les pongo un ejemplo. El rey de Inglaterra es un hombre, esa es su naturaleza esencial, sustancial. Él es un hombre, pero él es rey, él está en esa posición, en ese rango, en ese estatus. Él podría renunciar a sus privilegios como rey, a sus derechos como monarca. Sí, pues el vivir donde vive, gozar de todos los beneficios que tiene, etcétera, ¿no? Ustedes saben cómo viven los reyes actuales. Pero si él se despoja de tales privilegios, derechos, prerrogativas como rey, él no deja de ser un humano. Él sigue siendo de esa naturaleza. Él sigue siendo rey por derecho. Pero él se está despojando de los privilegios, de los beneficios, o más bien los derechos, ¿no? Las prerrogativas por ser rey. Bueno, ese es un ejemplo de lo que se despoja Cristo, es de sus privilegios por ser Dios, pero no se despoja de su divinidad cuando se encarna, ¿no? Cuando Él se hace hombre. Pasemos al segundo y último punto de esta primera lección de este tema titulado Cristo Jesús no se despojó de ser Dios. Segundo punto.
Cristo Jesús era igual a Dios. Cristo Jesús era igual a Dios. Vayamos a Filipenses capítulo 2, verso 6. Filipenses, estamos allí en la carta a los Filipenses capítulo 2, verso 6. Dice la Reina Valera 60, el cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora fíjense, Pablo en este versículo afirma 2 veces, qué interesante esto, hija, 2 veces afirma Pablo que Cristo en su encarnación, cuando Él se humanó, se hizo hombre, Él era Dios. Pablo afirma, postula 2 veces que Cristo en su encarnación era Dios. ¿Y cómo lo hace? Bueno, en primer lugar, lo hace indicando que Cristo, aun cuando era hombre, seguía siendo, noten la palabra, siendo Dios. Vayan al texto. Fíjense en el texto, créanle al texto, vean lo que dice Pablo, hijo. ¿Qué dice él acerca de aquel que tuvo cierta actitud mental, aquel sentir? Dice el verso 6, el cual Cristo Jesús, siendo en forma de Dios. ¿Vieron? Siendo en forma de Dios. Por tanto, absolutamente todo lo que sea la forma de Dios, lo es Cristo Jesús. Todo lo que sea, todo lo que posea, todo lo que contenga, todo lo que sea la forma de Dios, Pablo está diciendo, Él lo es Cristo, siendo en forma de Dios. No hay nada de la forma de Dios que Cristo Jesús no lo sea. En el siguiente pasaje, Pablo confirma las 2 naturalezas de Cristo en su cuerpo encarnado. Colosenses capítulo 2, verso 9. Colosenses capítulo 2, verso 9. Dice el apóstol, porque en Él, en Jesucristo, habita a tiempo presente corporalmente de esta manera toda la plenitud de la deidad. Fíjense lo que dice Pablo en este pasaje. Aquí ratifica el apóstol las 2 naturalezas de Cristo. En Él habita ¿qué cosa? ¿Cómo? Corporalmente en su cuerpo glorificado. ¿Qué habita? ¿Qué habita? Toda, Colosenses 2.9, toda la plenitud, Nando, todo lo que es plenamente Dios habita en Él, en su cuerpo. Naturaleza divina, naturaleza humana, las 2 naturalezas en el encarnado, en Cristo el encarnado. En segundo lugar, Pablo indica en su, ya ves que les dije que Pablo en Filipenses 2.6, hija, él afirma 2 veces que Cristo es Dios. Bueno, en segundo lugar, la segunda forma o manera en que él afirma que Cristo es Dios, lo hace cuando dice que Cristo Jesús es igual a Dios. Vayan al texto, otra vez regresen a Filipenses capítulo 2, verso 6. Filipenses 2, 6.
Aquí vemos la segunda afirmación. La primera es, el cual siendo en forma de Dios, es la primera afirmación. La segunda es, no estimó el ser igual a Dios. Ahí está la segunda. La segunda afirmación en este pasaje, que el encarnado, Jesús el hombre, él era igual a Dios. Dice el texto, Filipenses capítulo 2, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ¿qué cosa? El ser ¿qué cosa? Igual a Dios. Ahí está. Ahora miren qué interesante es esto. Esto que voy a comentar aquí. Cecilia, esta frase explica la anterior. Esta frase, igual a Dios, explica, Pati, la anterior que ya consideramos. Les pregunto, ¿qué significa en forma de Dios? Pablo lo explica al decir igual a Dios. Vayan al texto. Lo primero que hace Pablo es decir, el cual siendo en forma de Dios. Sí, Pablo, pero ¿qué significa eso? Pablo, explícanos, ¿qué quiere decir con eso de que Jesucristo, el encarnado, era en forma de Dios? Eso quiere decir que Él es igual a Dios. Ahí está la explicación de lo que significa en forma de Dios. Es la explicación del texto. No es un asunto que yo estoy aquí inventándome, es el mismo pasaje. Aquí yo estoy aplicando el principio de que la escritura se explica con más escritura. La Biblia se explica con más Biblia. Entonces, si alguien les pregunta a ustedes, o si alguien nos pregunta, ¿qué significa eso de que Él era en forma de Dios? Eso significa que Él es igual a Dios. Ahora, ¿a cuál Dios se refiere Pablo aquí? Porque está hablando de Cristo Jesús, que es en forma de Dios, que significa igual a Dios. Pero ¿quién es ese Dios? Padre, ¿no? Exacto, ahí lo dice el versículo 11. Vamos al verso 11, dice capítulo 2, verso 11. Noten. Dice el verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? De Dios Padre. Ahí está. Ahí está la otra persona. Pablo no está diciendo que Jesucristo es el mismo Padre. No está diciendo que Jesucristo es la misma persona que el Padre. No, lo que está diciendo es que Él es uno, Jesucristo. El Padre es otro, pero Jesucristo es tan Dios como el Padre. Es igual de Dios, de la misma naturaleza divina que el Padre. Que ese Padre que está allí en el versículo 11. Ese Dios Padre que está allí. Por tanto, todo lo que fuese Dios, por ejemplo, omnipotente, Cristo Jesús lo es de igual forma. No hay nada que Dios no sea, que Cristo Jesús no lo haya sido igualmente en su encarnación. Escuchen este enunciado. Jesucristo era Dios en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra, Dios, Él lo era. Aquí tengo una versión que se las voy a leer, se las voy a citar. Y después de leerla aquí de mis notas, les voy a decir qué versión es. Y creo que les va a dar sorpresa saber qué versión es esa. No es la Reina Valera 60, no es la Biblia de las Américas, ni la versión internacional, ni la Dios habla hoy, ni la Biblia latinoamericana.
Vaya, ni es católica, por decirlo así, una versión católica o una versión protestante, por decirlo así. No, no, fíjense, es otra. Es de cierto grupo religioso, muy popular y famoso. Juan 5:18. Ellos vierten el pasaje de la siguiente manera en su versión de las Escrituras, de esa organización religiosa. Dice así el texto de Juan 5:18. Hablando de Jesús, dice, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sí escucharon? O sea, este grupo religioso que tiene como dogma, que tiene como credo, como doctrina oficial, es una de sus, si no es la primera doctrina o la segunda doctrina oficial de ellos, es que Jesucristo no es igual a Dios, igual al Padre, a Jehová, el Padre. Pero aquí, en su versión del año 1967, de la traducción del Nuevo Mundo, de la Sociedad de los Testigos de Jehová. Esta versión, Ando, dice aquí, ellos traducen Juan 5:18, donde el apóstol Juan explica que Cristo llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose Jesucristo igual a Dios. Va. Claro, las versiones posteriores de ellos y la última tiene modificaciones, porque esta de 1967, esa versión de ellos, de los testigos de 1967, donde de hecho la Biblia yo la tengo en físico, la leí, puse el texto directamente de la Biblia física. Su forro, portada, contraportada, es de color, un verdecito como verde agua, así. Ahora, la última versión que ellos tienen, pues obvio tiene sus modificaciones, porque esta versión de 1967, fíjese, enseña que Dios llama a su Hijo, el Padre llama al Hijo Dios, que los ángeles deben adorar a Jesús como Dios. Esta de 1967, por eso ya no la distribuyeron más, porque iba en contra de su dogma, anticristo, antideidad de Jesucristo. Pero aquí tenemos el texto de esa versión donde se dice que Cristo llamaba a Dios su propio Padre, y eso significa hacerse igual a Dios. Ojo con esto. En Juan 5:18, cuando el apóstol explica, hijo, que Jesús decía, Él es mi Padre, yo y el Padre, mi Padre. Cuando Jesús decía eso, cuando Él decía que Dios era su propio, particular Padre, en ese sentido, en esa forma, ¿qué significa? Significa que Él se hacía igual a Dios. Ese es el significado bíblico, doctrinal, o como algunos llaman teológico. El significado de cuando Jesús, cuando Él invoca a Dios como Padre, cada vez que ustedes lean las Escrituras y se indique que Jesús invocaba a Dios como Padre, o los apóstoles dicen que Dios es Padre de Jesucristo y por consiguiente lo tiene a Él por Hijo, eso significa que Él es igual a Dios en la naturaleza divina que el Padre. Igual, no casi, ¿verdad? No casi igual. No, igual. No semejante, no, igual a Dios.
Así que de esta forma hemos considerado las dos afirmaciones que hace Pablo en Filipenses 2:6 para indicar que el encarnado llamado Jesús, el Cristo, era Dios. Fíjense, por otro lado, Pablo afirma que Cristo Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice el verso 6, ¿verdad? Si van a Filipenses capítulo 2, verso 6, es lo que dice el texto. Que Cristo Jesús no estimó, Juan, y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, ¿qué significa esto, Cecilia? ¿Qué significa que Él no se aferró, que no estimó y no se aferró? Fíjense, ¿qué significa que Cristo Jesús no estimó y por ende no se aferró? Bueno, observen cuidadosamente que aquello en lo que Él no estimó para aferrarse o para no hacerlo, mejor dicho, no tiene que ver propiamente con su naturaleza divina. Tiene que ver con una actitud hacia su naturaleza divina. Es decir, no tiene que ver propiamente con lo que Él es, sino con una actitud con respecto a lo que Él es. Es decir, Cristo Jesús tomó cierta actitud aun cuando era Dios. Esa es la cuestión. Cuando Pablo dice aquí en el verso 6 que Él no estimó, no valoró para no aferrarse a lo que Él era, lo que está diciendo Pablo, ¿saben qué? Aquí vemos, producto de su carácter, que fue el primer punto que vimos, aquí vemos una actitud de Cristo, Él es Dios, pero vemos una actitud hacia lo que Él es. Yo soy Dios, sí, no se discute, Él es Dios. Él sabía, obviamente, que Él era plenamente divino. Pero ¿qué actitud mental? ¿Cuál fue su sentir? ¿Cuál fue su carácter con respecto a lo que Él era? ¿Qué dijo? Yo soy Dios. Claro, yo soy Dios. Yo no tengo necesidad de descender y hacerme un humano. Si yo soy Dios. Yo estoy aquí en la gloria, en la adoración celestial. Aquí en este lugar donde habito y resido con el Padre y el Espíritu Santo. Porque soy Dios. Pero Jesús no tuvo esa actitud. No se aferró a su naturaleza para creer que no debía descender a este mundo, haciéndose carne para morir por nosotros. Él tuvo esa actitud hacia sí mismo, hacia su naturaleza divina, hacia esa posición que Él tenía, hacia ese estatus que Él tenía como Dios. Producto de su naturaleza divina, ¿no? Producto, el Altísimo, el excelso Dios, Cristo, el soberano, el amo, el creador, el hacedor de todo. Él no estimó ser eso para no elegir voluntariamente hacerse carne, descendiendo a este mundo y morir por nuestros pecados. Esa fue la actitud mental que tuvo el Señor. Y de eso trata el despojo de Cristo. De eso trata. No de su naturaleza divina, sino de sus privilegios, de sus prerrogativas,
de sus derechos como Dios. Cristo Jesús tomó cierta actitud aun cuando era Dios. Y esto lo vamos a ver en detalle cuando lleguemos al verso 7. Hoy no va a ser. En el verso 7, Pablo define lo que significa en este contexto la frase: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es hasta el verso 7 cuando vamos a tener la definición bíblica, doctrinal o como le llaman algunos. Aquí he dicho el significado teológico, cristológico. Cristológico. ¿Qué significa eso? Que él no valoró cierta cosa de él como para no soltarlo y quedarse ahí aferrado. Lo vamos a ver en la segunda parte de esta lección para seguir comprendiendo que no tiene que ver con su naturaleza divina, sino con una actitud que él tomó para hacer posible la redención en su carne. Ahí está implicada necesariamente la encarnación. Bueno, conclusión. Fíjense. En esta primera lección reflexionamos acerca del carácter de Cristo y de su igualdad con Dios en naturaleza. Aprendimos que Cristo tuvo cierto sentir o actitud hacia sus privilegios divinos, sin dejar de ser lo que Él es. Inclusive cuando se encarnó, Él no dejó de ser Dios. En la persona de Cristo, en su encarnación, hubo dos naturalezas, la divina y la humana. Cuando Él se encarna, Él era 100% Dios y 100% hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, y al ir comprendiendo adecuadamente este magnífico texto de Filipenses, nos haremos capaces de quitar, despojarnos de todo entendimiento equivocado de su ser y así adoremos correcta y dignamente a Jesús como el Dios que se hizo hombre para hacer posible por su soberana elección, gracia y misericordia. ¿Qué hizo Él posible? ¿Qué hizo Jesús posible? Por esa elección soberana, esa gracia soberana y esa misericordia soberana que hizo posible en su encarnación, siendo Dios e igual a Dios, hizo posible la redención nuestra. La redención nuestra. Eso hizo posible de manera eficaz y perfecta Jesucristo cuando siendo Dios descendió para hacerse un hombre y para morir, como dice Pablo en ese contexto de Filipenses, morir y morir en la cruz.